Hola traders, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que se la estén pasando muy bien. El día de hoy vamos a hacer una nueva entrega con respecto a lo que son las velas japonesas. Vamos a ver algunos patrones de velas japonesas que son importantes para nuestra operativa y hablar un poquito sobre lo que es nuestra operativa y el contexto, que también es muy importante entender el contexto en el cual nos estamos moviendo y las velas, o más bien el precio en general, nos muestra siempre un contexto. Y este contexto nos lo muestra en cada marco temporal, mensual, semanal, diario, y pues lógicamente en términos de horas o de minutos. Es, es importante que en donde vayamos a operar, nosotros observemos el contexto que nos muestran las velas japonesas. En este caso, lo que estamos tratando de expresar en este momento es el contexto en donde nos vamos a mover. Eh, Todo lo que vamos a utilizar en estos términos nos sirve, pues lógicamente, para nuestra operativa. Aquí vamos a iniciar con lo que son ya los patrones de velas. En la entrega anterior vimos las velas japonesas y los marcos temporales, la importancia que tienen los marcos temporales en el precio y lógicamente expresado en las velas japonesas, pues nos marca una connotación diferente con respecto al precio en las líneas, ¿no? Y bueno, pues entremos en materia, veamos de qué se trata esto. Fue hace más o menos 4 siglos, bueno, 3 siglos, por ahí del siglo XVIII, un japonés que lo llamado Muneisha Oma se convirtió en uno de los primeros, si no es que en el primer comerciante que utilizó las velas japonesas. Él comerciaba arroz y se dio cuenta que utilizando las velas japonesas, utilizando en este caso las velas, podía él en cierta forma entender cómo negociar con sus pares y pues eso le hizo de alguna manera, según la historia, amasar una gran fortuna. En este caso, pues eh, no es que nosotros vayamos a amasar una gran fortuna con las velas japonesas, la realidad es nuestra operativa, ¿no? El entendimiento que tengamos sobre la operativa en el contexto general de lo que es el mercado es lo que nos va a dar la pauta para tener rentabilidad o no. Y bueno, entender algunos conceptos sobre el mercado y por ejemplo las velas, pues eso nos muestra ciertas cualidades y características del mercado en particular. Las velas japonesas son realmente una herramienta, no es que sean la panacea o el santo grial para entender el mercado. Una vela realmente no nos expresa nada cuando estamos en el mercado y está corriendo el precio. Si nos enfocamos en una vela o en dos o en tres, pues está muy sesgado nuestro enfoque. Tenemos que observar el contexto general porque pues podemos ver un ejemplo intradía. Por ejemplo, aquí tenemos un día completo de sesión. Estamos en velas de 15 minutos en el euro dólar y pues tenemos desde aquí el recorrido y luego la bajada y bueno, el movimiento ya en zigzag que nos representa un movimiento lateral. Y bueno, la idea de esto es mostrarles qué son realmente las velas
¿Y de qué forma las podemos usar? De alguna manera breve lo vamos a tocar hoy, pero esto lo vamos a ver con más detalle en otra entrega. La terminología de lo que se entiende por las velas japonesas tiene mucho que ver con el esquema feudal que regía en ese entonces, en el siglo XVIII, en donde el régimen pues estaba gobernado por los samuráis, un régimen militar prácticamente. Esto pues nos denota la forma en la cual se expresa el, el- en la cual el contexto de las velas nos habla, ¿no? Porque nos pueden dar nombres muy sonados en donde pues realmente nosotros lo único que podemos hacer es tratar de comprender el contexto histórico en el cual se dieron, pero pues realmente no es tan relevante para nuestra operativa, ¿no? En este caso solo nos basta con ver el nombre y ver lo que de alguna forma representan en esencia, ¿no? Lo primero que vamos a ver es una vela que es eh, muy sonada. Y en este caso la vela la vamos a llamar Marubuso. Marubosu. Marubosu, así. Entonces, ustedes van a disculpar, mi japonés no es el mejor. Igual y me harían falta unas clasecitas de japonés, pero no, por el momento no es mi intención. ¿Qué es el marubusu? El marubusu es el nombre que se le da a una vela y esta vela va a tener ese nombre bajo un contexto en donde va a ser una vela con un cuerpo alargado, extremadamente alargado, como por ejemplo es esta vela que tenemos aquí. ¿Sí? Este sería un marubuso, ¿sí? Entonces, esta vela lo que nos va a describir es un movimiento violento, ¿sí? Ahora, esta vela la podemos ver en un marco temporal de 5 minutos y vemos que se divide en tres velas. A ver, déjenme ver. No, aquí está. Lo que me interesa es el contexto ahorita de la vela en este término. Es muy alargado el cuerpo, ¿sí? Muy alargado. Aquí se dieron noticias y pues lógicamente el precio en el eurodólar se afectó aquí, sin mal no recuerdo, hubo declaraciones de Mario Draghi y esto hizo que el precio de este movimiento se fuera abajo. En este caso, lo digo por el horario, porque pues aquí sería una vela a las 4 de la mañana. Entonces, una noticia importante se dio aquí y por eso fue que se dio este gran movimiento. Ahora, en el contexto en el que se mueve esto es observando también el volumen, ¿sí? Tenemos un volumen muy largo, muy fuerte. Tenemos un movimiento de 9000 contratos, 9000 lotes. En este contexto, pues es demasiado, ¿no? Para una vela, una sola vela. Y este esfuerzo se ve reflejado en el movimiento. Ahora, no necesariamente cuando hay gran volumen se debe de dar un gran movimiento. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque a veces tenemos volumen muy alto y el movimiento no se corresponde realmente con lo que fue el movimiento. En este caso, por ejemplo, tenemos un volumen que podría ser a la mitad, es 4000, casi 5000 contra 8600, pues son dos terceras partes prácticamente este movimiento. Y veamos la vela, lo que refleja no es un movimiento del mismo tamaño, es un movimiento más moderado. ¿Sí? Entonces, no porque tenga un gran volumen,
va a tener un gran movimiento, ¿sí? Puede incluso quedar una vela de este tamaño. Y con un esfuerzo de este tipo. Ya explicaremos con más detalle después a qué se debe esto del esfuerzo, ¿sí? A toda acción corresponde una reacción. Entonces, pues lógicamente veremos esto en términos de un contexto de oferta y demanda. En fin, en este caso, en esta vela sería muy importante, ¿sí? Aquí sí hubo noticias y se dio un gran esfuerzo. Entonces, en ese caso, este sería el primer patrón, ¿sí? Pero lógicamente, pues, eh, parece absurdo este movimiento con respecto al movimiento anterior, que venían siendo velas muy pequeñas, ¿no? Y de repente tenemos un gran movimiento con un gran esfuerzo. En fin, esto se puede dar, hay movimientos más violentos, ¿sí? A principios de año, en enero, se dio un movimiento violento de 400 pips, o sea, 4000 puntos, y por ejemplo, este movimiento fue de 40 pips. Es un movimiento grande, sí, pero un movimiento de 400 pips en un día es algo que pocas veces se ve. Entonces, se los mostraré posteriormente. El siguiente, o la siguiente vela que es muy, muy sonada es la famosa vela conocida como doji, ¿sí? La famosa doji, ¿sí? Nos va a reflejar un término en donde si se da en el lugar correcto y en el horario correcto, nos está dando una señal clara de que cabe la posibilidad de que haya un retroceso o un cambio de, de dirección del mercado, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una doji, ¿sí? Tenemos una vela doji. Vamos a explicar un poquito más sobre lo que son las velas doji. Y tenemos, por ejemplo, esta vela doji que está aquí, ¿sí? Tenemos otras velas doji acá, por ejemplo. Esta que está en verde, esta que está aquí. Y, a ver, déjenme ver otras por ahí. ¿Por qué se les llama velas doji? Es que cierra la vela en donde abre. O sea, la vela en este caso abrió en este nivel, bajó un poco, luego subió un poco, o subió un poco y luego bajó y luego volvió a subir y cerró en el mismo nivel, ¿sí? En el mismo precio, o casi en el mismo precio. Entonces, este movimiento en algunos brokers o en algunas plataformas se muestra, pues se puede mostrar en otro color, por ejemplo en blanco, y eso pues, lógicamente denota otro tipo de representación. En este caso, a este doji la vamos a llamar doji piernas largas, ¿sí? Y hay otro tipo de doji, como el doji que tenemos aquí, ¿sí? Este se llama doji lápida, ¿sí? Simplemente doji es que no tenga muy grande o sea, que la vela de abajo sea semejante a la vela de arriba. Sería el simple nombre de doji. Vamos a buscar una aquí está esta, por ejemplo, esta que está aquí. Esta vela doji es simplemente doji. No es doji piernas largas, ni doji lápida o doji libélula, como por ejemplo puede ser una doji que tenga una extensión de su mecha hacia abajo más alargada que la de arriba. En este caso, la doji lápida
como lo vemos aquí, esta doji que está aquí, esta sería una doji lápida. Tiene, había dicho que esta, perdón, sería esta. La mecha de arriba sería más grande que la de abajo, entonces a esta la vamos a llamar doji lápida y a esta simplemente doji libélula, porque su mecha hacia abajo es más alargada que la mecha que está hacia arriba. Y bueno, la doji piernas largas. Hay otro tipo de dojis, pero en esencia esto es lo que va a representar. Ahora, ¿cuándo una vela doji va a ser importante? Vamos a buscar una vela doji en un contexto interesante, en donde la representación de la vela me permita observar que ya tenemos cerca un cambio de dirección del mercado. Déjenme buscar una vela doji. ¿Cuáles son los contextos importantes? Los contextos importantes son... Aquí está perfecto. Este está perfecto. Los contextos importantes son este de aquí y este de acá. Es decir, el contexto que me va a interesar es en este horario, ¿sí? Y en este otro horario. El mercado abre aquí a las 8 de la mañana, horario de Nueva York. En este abre a la 1 de la mañana y cierra a las 9:30, ¿sí? Entonces tenemos un marco de 2 horas y media en el contexto europeo y en el contexto... esto es en el horario de Nueva York, ¿sí? 1 de la mañana, hora de Nueva York, 3:30 de la mañana, hora de Nueva York. El mercado a las 7:30, a las 7, este sería a las, sí, más o menos a las 7 de la mañana, hora de Londres, y a las 9:30, hora de Londres. Pero manejando, que estamos en América, estamos manejando el horario de Nueva York, tenemos este contexto. A mí lo que me interesa es ver que esta vela me está avisando en este horario de la posibilidad de un cambio del mercado. Tengo una doji piernas largas, como lo acabamos de expresar, y esta doji piernas largas no me va a dar el giro inmediatamente, sino que me está avisando que la siguiente vela puede ser el cambio, como se puede ver aquí, sí, pero no se da el giro luego, sino que se espera una vela más y empieza el movimiento hacia arriba. Y de hecho se da un movimiento de una vela larga, alargada. Y luego se regresa el precio y cierra a este nivel. Parece que se regresa, pero no, simplemente está regresando. Hay una cacería de stops aquí, cacería de stops a la alza, cacería de stop a la baja, donde el institucional toma órdenes para empezar su movimiento hacia arriba. ¿Sí? Entonces, los contextos son sumamente importantes. En este caso, esta vela doji, ¿sí? me está indicando que ya tenemos, dado este movimiento, ¿sí? Esta vela es importante porque tenemos un esfuerzo importante en el desarrollo del precio hacia arriba, pero me está avisando con esta vela que se ha acabado el movimiento. Dado el horario, entonces yo puedo observar la siguiente vela. Cuando veo que la vela me está dando a la baja, tengo altas probabilidades de entrar aquí y de que el precio inicie su movimiento a la baja, ¿sí? Entonces, el contexto es muy, 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 muy importante, ¿sí? Porque en este caso sí me indica claramente un cambio de dirección. Este no es una doji, pero sí podemos pensar que tiene las cualidades de una doji. Entonces, este movimiento envolvente me permite observar que el mercado se va a girar. Aquí también. ¿Sí? Entonces, es muy importante el contexto y el horario en donde nos estamos moviendo. Las velas doji por sí solas, voy a encontrar mucha información en la red en donde me dicen que en el momento en el que vea yo una doji ya tengo que entrar al mercado luego porque se va a girar el mercado en dirección contraria.
Pues no necesariamente, porque como hemos visto, pues hay varias velas doji en donde pues el mercado no se gira. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Y el horario pues no es el horario intermedio. Aquí me puede pensar que estamos avisando que tenemos una vuelta, pero también es importante observar el movimiento porque, por ejemplo, podemos darnos cuenta que si tenemos un movimiento a la alza a partir del, vamos a ver no, permítanme, déjenme cerrar más esto. Déjenme, para mostrarles el contexto claramente. Si estamos en un movimiento a la alza, ¿sí? Y me aparece una vela doji aquí, y el movimiento ya se está ejecutando a la alza, y estamos iniciando ya, es el primero, segundo, tercer día de movimiento alcista. Claramente el precio no necesariamente se va a girar aquí. Puede que baje un poco, pero se va a seguir hacia arriba. O sea, no me está dando un contexto firme de cambio de movimiento esta vela, ¿sí? Porque aunque está cerca del horario, no me está indicando, dado el contexto sobre el cual me estoy moviendo, porque tengo ya 3 días de movimiento. Por ejemplo, esta vela doji que está aquí, en este contexto, pues no me sirve de nada porque no me dice nada, o sea, se está moviendo y el precio sigue avanzando, ¿sí? Y aquí, a pesar de que la vela está en este contexto, muchos podrían decir, ah, mira, está en el horario preciso, una vela doji, ¿sí? ¿Se va a girar el mercado? Pues, ¿cuál giro? Porque pues el mercado se está moviendo hacia arriba, ¿sí? O por ejemplo, aquí, ¿sí? En este punto, aquí. Estamos fuera del horario, el horario que me interesa es este y el horario que me interesa es este. Aquí me están haciendo una triquiñuela los institucionales, entonces dices, estamos en la sesión europea ya desarrollándose el movimiento, pero el contexto es que vamos hacia arriba. Y tenemos ya claras las señales porque ya avanzamos. Entonces, esto lo que me va a indicar es que el movimiento de la vela doji no me está diciendo nada. ¿Sí? Aquí puede ser que me está advirtiendo que se va a girar el mercado y de que vamos a ir a la baja. No, lo único que va a ocurrir es que el mercado se va a girar un poco para respirar y no para iniciar una nueva tendencia. Esta es una corrección nada más. No es el inicio de una nueva tendencia. Tenemos apenas 2 días de desarrollo de la tendencia. Entonces, en el desarrollo de la tendencia, lo que está ocurriendo es que tenemos una pequeña corrección, entramos en rango y al siguiente día continuamos en movimiento hacia el alza. Y todavía en el último día, que sería 1, 2, 3, en el cuarto día todavía tenemos movimiento a la alza. ¿Sí? Sería importante una vela doji, por ejemplo, en donde ya terminó el movimiento anterior y ya hubo un movimiento lateral de absorción de órdenes, ¿sí? Donde se absorbieron ya todas las órdenes y el institucional está listo. Por ejemplo, si se da un movimiento a la baja y aquí en este punto, en este horario, se me aparece una doji claramente con un movimiento envolvente, es clara señal de que vamos a iniciar un movimiento a la alza, ¿sí? Este es el contexto más importante en el cual, y por ejemplo, si tenemos acá de este lado un giro del mercado, aquí por ejemplo sí tenemos una importante vela doji, ¿sí? A pesar de que estamos en un contexto ah, aquí, estamos fuera del horario, en el contexto en el que nos hemos estado moviendo es que ya se agotó el movimiento. ¿Sí? Entonces, esto es un pequeño indicativo de que estamos próximos a que el precio se gire. No es claro el movimiento todavía porque de alguna forma tenemos apenas un día de que pasó o de que ya el movimiento se agotó, el movimiento a la alza se ha agotado. Entonces, esto no me va a dar claramente la señal de que hay un giro. Aquí, por ejemplo, pues esta vela doji no es claramente un giro, ¿sí? Y bueno. Lo que me interesaría a mí es que, por ejemplo, si apareciera la vela doji en esta parte de aquí, aquí sí.
Sería interesante, pero estamos todavía en el segundo día. Si fuera el tercer día o el cuarto día de movimiento lateral, o incluso el quinto día, y me aparece una vela doji, aquí, por ejemplo, en el horario de Nueva York, justo en el horario de Nueva York, a las 10 de la mañana aproximadamente, ¿sí? El movimiento, ya llevamos varios días de movimiento lateral, ¿sí? Me aparece una vela doji, me aparece un patrón que también tenemos por ahí que vamos a definir pronto, ¿sí? Una vela doji, en este caso, me está avisando de que vamos a empezar el movimiento, ¿sí? Entonces, el contexto es fundamental para las velas doji, ¿sí? No vamos a avanzar en un contexto en donde el movimiento está apenas terminando su avance, o sea, donde el avance anterior de la tendencia anterior se agotó y pues a pesar de que puede parecer importante la relación que estamos viendo, puede ser que en ese momento el mercado se gire, pero no es contundente. En este caso tenemos tres movimientos, tres o 4 días de movimiento lateral y ya en algún momento se tiene que girar el mercado, ya sea que vaya hacia la alza o hacia la baja. Aquí tenemos un movimiento que me indica que se está preparando el mercado. Tiene que agarrar carrera para ir hacia abajo el mercado. Entonces primero agarra carrera hacia arriba, un poco hacia abajo, no supera los niveles de la sesión europea, no lo supera. ¿Esto qué me quiere decir? Que si no lo supera, simplemente y el mercado se está girando aquí, la entrada la tengo puesta para irnos en un movimiento de 40-50 pips, ¿sí? Y es el inicio del movimiento y esperaría yo al siguiente día. Entonces aquí entramos en el mercado otra vez. Podría ser que entremos aquí en el mercado y empezamos el movimiento. Y esto me da un movimiento de 2 o 3 días. Y bueno, aquí ya vamos en el segundo día prácticamente de movimiento. Tenemos el primer día es este es el segundo día. Y aquí estamos entrando en rango. Este indicativo de lo que les explicaba yo en otro video, este movimiento de rango en el segundo día de movimiento es porque ya el institucional ha absorbido suficientes órdenes y va a continuar en rango tal vez durante toda la sesión y durante toda la sesión asiática y la sesión déjenme moverlo un poquito más, durante toda la sesión asiática y la europea, y tal vez haga algún movimiento hacia la baja ya en la sesión de Nueva York. Puede ser que se siga todavía la sesión de Nueva York y empiece el movimiento a la baja, pero ya muy próximo a entrar a la sesión de Asia del siguiente día, que sería en este caso el miércoles, ¿sí? Ahorita ya es martes en Asia, entonces ya empezó el mercado en Asia a tener sus movimientos. Aquí no va a tener un movimiento muy prolongado, no se va a ir mucho hacia arriba, tampoco se va a ir mucho hacia abajo. Va a moverse en este rango. Lo más probable es que se mueva en este rango, ¿sí? Durante todo el día. Puede ser que inicie el movimiento hacia la baja también. Puede ser que se gire, pero si estamos ya en el segundo día, este es un claro indicativo de que estamos a la baja, ¿sí? Déjenme confirmarlo. Y bueno, este sería en este caso el supuesto, ¿no? De que el mercado se va a mover a la baja. Pues con esto lo que quiero recalcar es parte de la operativa que nosotros manejamos, parte de la operativa que nosotros ejecutamos. Tenemos que tener muy claro, como les repito, el contexto sobre el cual estamos moviendo o sobre el cual se está moviendo el mercado, ¿sí? Las velas japonesas me van a dar todavía más de qué hablar. Ahorita vamos a terminar con esto aquí. Y vimos dos velas nada más. Nos vamos a enfocar un poquito más en esto, en patrones de velas en los próximos videos. Pero también iremos añadiendo
más sobre el contexto, el uso horario y bueno, cuándo es importante ese patrón y cuándo no, ¿sí? Con esto concluimos el día de, bueno, este video. Esperemos que esto les ayude en su operativa. Cualquier duda o pregunta, pues me pueden contactar a abelardovela@live.com.mx, ¿sí? Y yo les contestaré con mucho gusto todas sus dudas, todas sus preguntas, ¿sí? Hasta luego.